Exlibris, un libro, un autor. Exlibris, un libro, un autor, es un espacio para conocer a los autores de las diferentes áreas del conocimiento de nuestra alma mater. Acompáñanos a una charla con ellos en la que conectarás con letras de su autoría. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un episodio más de Exlibris, un libro, un autor. Mi nombre es Idalí Velázquez y en esta ocasión estaremos platicando sobre el libro Representaciones Sociales en Educación y Cultura. Quienes conforman la coordinación de este libro son la doctora Lilia Rey Chávez, el doctor Antonio Guerra Arias y con quien estaremos el día de hoy, el doctor Federico Mancera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Idalí, por esta invitación. Es muy grato poder platicar de los trabajos que hacemos a nivel académico y que esperamos que impacten a la sociedad. Muchas gracias, doctor. Rápidamente me gustaría platicarles un poco más acerca del doctor Mancera, quien es doctor en Pedagogía Crítica, maestro en Educación por el Centro de Investigación y Docencia, geógrafo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor, investigador de tiempo completo del Centro de Investigación y Docencia, así como docente del doctorado en Ciencias de la Educación del CID y consultor del Programa de Equidad e Inclusión de la UACH. Este libro presenta una serie de contribuciones que muestran el estado actual de la investigación en representación social en el norte del país y ejemplifica los procesos de construcción social del conocimiento tanto en el terreno cultural como en el educativo. Y me gustaría preguntarle, doctor, más bien a grandes rasgos, de qué trata este libro que podemos encontrar en él. Bueno, este texto habla sobre las representaciones sociales en educación y cultura. Y en primer momento diría que las representaciones sociales es una teoría social derivada de una tradición, vamos a llamar, filosófica, que es la fenomenología. Y de la fenomenología, como la mayoría sabe, tiene una tradición principalmente hacia la interpretación, ¿no? Y resulta que las representaciones sociales, ahora sí, de la realidad y del mundo, deviene precisamente de una tradición fenomenológica, es decir, de lo que se interpreta del mundo, y no solamente de carácter, vamos a llamar, visual, sino también auditivo, también táctil, también degustativo, pero también a partir del lenguaje. El lenguaje que tú y yo platicamos es el español, pero el Chile Chilaco Xochenta de Guayoshi, pues nos habla de un norte, ¿no? Uh-huh. Y eso representa finalmente la representación social, cultural del norte de México. Y la gente sabe cuando alguien habla con Che, o es de Chihuahua o de Sonora, ¿no? Entonces, pero esto tiene que ver con una historia cultural muy larga, con la presencia de los vascos en el norte de México, con la mezcla regional, en fin, es decir, las representaciones sociales es una construcción, y es una construcción histórica, pero también espacial. Por eso, hablar de las representaciones sociales en educación y en la cultura es una visión concreta de lo que sucede a la representación social en procesos de la educación y en procesos culturales. Y para ello, finalmente, fuimos construyendo este libro con diferentes autores hablando de educación y la cultura. Ok. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro en coordinación con la doctora Lilia Rey y el doctor Antonio Guerra? Bueno, esto es más interesante porque se publicó en 2020, pero su construcción fue por el 2016. Entonces tardamos un buen rato en construir un texto en donde hay varios autores, en donde sabíamos que habían trabajado el tema de representaciones. Algunos de ellos fueron alumnos míos en la maestría en educación, hizo su tesis sobre educación. Pero conforme fuimos avanzando y yo buscando gente sobre el tema de representaciones sociales, resulta que con la doctora Lilia Rey hemos trabajado juntos con dirección de tesis, pero también estudios de representaciones sociales de maestros en la Sierra Tarahumara. Pero en el marco del desierto, en el marco, vamos a llamar, de otros ámbitos disciplinarios, como es el teatro, resulta que el teatro es también una representación del mundo. Y conocimos afortunadamente al doctor Antonio Guerra Arias, que él ha estado trabajando el performance como una vía interpretativa y de representación del mundo. Y como creador y como maestro docente de la Facultad de Artes, pues nos
tuvimos bien a organizarnos y a plantear este texto, ¿no? Entre trabajos en el marco de las representaciones sociales, en el marco de las bellas artes, en el marco de la cultura, en el marco de la educación y vista desde finalmente una visión más holística, vamos a llamarlo transdisciplinariamente. Y al mismo tiempo, Antonio Guerra, él siendo docente del Instituto de Bellas Artes, pues coincidimos en amistades con el doctor Roberto Ramson, director hoy de la Facultad de Artes, y bueno, fuimos construyendo esta idea. Al fin del tiempo es que fuimos construyendo este trabajo con académicos que forman parte de cuerpos académicos, ¿no? Las instituciones de educación superior se organizan por cuerpos académicos que son grupos de docentes, de investigadores que se agrupan por temas de investigación. Y coincidimos. Así que este cuerpo acá, nos reunimos varios miembros de cuerpos académicos, entre los que están de la Facultad de Artes, el Cuerpo Académico de Estudios Teatrales, del Centro de Investigación y Docencia del Cuerpo Académico de Desarrollo y Gestión Intercultural y el Cuerpo Académico Práctica Educativa y Educomunicación, donde participa la doctora Lidia Rey. Entonces coincidieron los esfuerzos, nos pusimos a trabajar, yo tratando de empujar a escribir a estudiantes, a los propios compañeros, a revisar los textos, ponerles un orden de secuencia, es decir, muy complicado. El punto es que después de que tenemos organizado los textos, ahora ¿quién nos los publica? Esa es otra historia que fue muy, muy escabrosa. Es difícil publicar en el norte de México con visión académica. Académica, claro. ¿Cuál es el fin de esta investigación? ¿Cómo podemos aplicar lo que dice el libro en la vida cotidiana también? Bueno, aquí hablamos de varios temas de pensar en las representaciones. Las representaciones sociales son formas objetivas que se suceden en la realidad. No son cosas creadas nada más por la palabra, dicha a través de nuestro lenguaje, sino son acciones y representan acciones. Entonces, decir, voy a comerme unas enchiladas verdes, es que te vas a comerte las enchiladas verdes. Pero ¿qué son enchiladas verdes para un turco o un japonés? No le tienen sentido. Solamente para la República Mexicana. Las enchiladas verdes en el norte de México se consumen menos como las enchiladas rojas. Y en el norte el consumo de las enchiladas rojas son más constantes. Y hay diferentes tipos de enchiladas. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la práctica? Bueno, resulta que estudiándolo en la educación, vemos que los docentes cuando se enfrentan a entornos difíciles como es la Sierra Tarahumara, no solamente por el aislamiento, sino porque son maestros que van a dar clases a un entorno de comunidad indígena, donde no hablan el idioma, no conocen el entorno, tienen dificultades de enseñar a leer y escribir en español a niños que no saben español, tiene enfrentamientos muy serios y genera una representación social de la Tarahumara y también de su sociedad que puede ser contradictoria a su acción y práctica docente. Entonces, lo que es fundamental reconocer es que cualquier territorio que conozcamos en sus contextos históricos y culturales, es importante conocer cuál es la representación que tenemos del mundo frente al tema que voy a trabajar. Y eso finalmente es actitud y comportamiento. Hace yo 32 años que llegué a Chihuahua y el primer actitud fue mata a un chilango y haz patria, ¿no? Había una actitud xenofóbica a la gente que veníamos del sur, ¿no? Es más, todavía se escucha allá la idea de que el sur empieza desde Delicias para abajo, ¿no? Y esas son formas y representaciones sociales que son de carácter histórico y regional. Pensar que Parral es la capital del mundo es que alguna vez fue histórico, pero la representación social también trae consigo a identidades. ¿Sí me explicó? Entonces, pensar y estudiar las representaciones sociales de un territorio, de un lugar, nos permite tener una comprensión profunda del comportamiento de la gente. Por ejemplo, hago algún estudio, hacemos referencias, las representaciones sociales que tenemos de los desiertos. La gente piensa en el norte, en caso específico de Chihuahua, que el desierto empieza donde están las dunas de Samalayuca, llegando ahí. Y esa es una idea esencialmente judeocristiana, que es de origen judeocristiano, ancestral, que trajeron los españoles, que enfrentaron por milenios, 800 años a los musulmanes, que eran árabes, que vivían en el desierto. Tenían
tendrían que negar cualquier manera el contexto del semidesierto. Y se piensa también entonces que el desierto, cada vez que llueve, pues ya se resuelve el problema de la sequía. Y los problemas de sequía no son problemas en términos reales, porque en los desiertos va a haber sequías. Así funciona el ecosistema. Sin embargo, el problema humano es que genera una representación social de los desiertos al otorgarle la condición de sequía como un problema humano, porque finalmente es humano. Y entonces tenemos que reconocer que el problema de las sequías primero es un desastre socionatural que tiene que ver con ideas ancestrales de pensar que podemos curar el desierto con agua y hacer productivo el desierto con agua, cuando tenemos que cambiar una visión de política pública hacia los desiertos donde no produzcas con agua, que no se desarrolle el territorio con agua, sino tiene que desarrollarse social y culturalmente y ambientalmente y económicamente desde una plataforma distinta de representación social. Entonces, desde esa manera es como vemos las representaciones sociales. Y claro, a un político le va a costar mucho trabajo pensar eso. Pero sin embargo, los políticos tienen representaciones sociales de sus distritos y actúan frente a sus distritos bajo su representación social. Claro, aquí vemos las representaciones sociales muy cercano a la psicología social, a la antropología social, pero también a la pedagogía sociocultural. ¿Cómo aprendimos a tener esta representación social? Entonces verás que las representaciones sociales es una visión de teoría social muy transdisciplinaria, cada vez con visiones más metodológicas donde participa la geografía, la historia, la antropología, la psicología social, la política, y requerimos de profundizar más sobre las visiones, construcciones que tenemos de la realidad. Sí, de hecho, esa era la pregunta que le iba a hacer, ¿verdad? Bueno, pues ya para finalizar, ¿cuáles son los retos al coordinar una edición como esta? Es muy difícil pensar, este es vamos a llamar, es el 12º libro que yo coordino. O sea que no me costó trabajo coordinar. El problema de la coordinación de libros y de trabajos colectivos es que las opiniones deben de alguna manera textuales, de tener cierta congruencia y, sí, claro, y vamos a llamar no homogeneidad, sino principios de inicio comunes. Una introducción y hablar de las representaciones sociales. O sea, de los 12 textos que hay aquí, al inicio hablan sobre su papel de cómo entienden la representación social. Entonces, tenemos un artículo, por ejemplo, aproximaciones hermenéuticas de la noción de representaciones sociales. Hizo Roberto Ramson. Él hizo al inicio cómo entendía él, desde su expertise de la hermenéutica, la representación social. Luego, las representaciones sociales del profesorado y la cultura del norte de México. Ahí hablamos de cómo entender las representaciones sociales desde un proyecto de descolonización. Otro estudio que hicieron, representaciones sociales y la cocina tradicional. Mujeres de una familia urbano marginal. Ellas también hablaron sobre su visión de representación. Y así cada uno de los artículos. Comentar los otros artículos son las representaciones sociales de la Tarahumara, que es un artículo que yo escribí, el patrimonio cultural local y las representaciones sociales de la infancia menonita, mestiza y rarámuri en un espacio común. Antonio Siguri, representaciones, drama social y etnodrama, de Antonio Guerras y Roberto Robles Campos, que ellos ambos son de la Facultad de Artes. Este es del área de cultura y representaciones. Y de representaciones sociales y educación está el artículo o el capítulo, las representaciones sociales sobre la discapacidad y el entorno educativo. Los saberes del maestro multigrado en contextos de la Sierra Tarahumara, un estudio desde las representaciones sociales que hizo la doctora Lidia Rey Chávez y Jesús Omar López Escandón, un estudio estructural de las representaciones sociales de la RIEP, en el Plan de Estudios 2011 de Educación Primaria, de Claudia Gaitán Díaz, y otro texto, representaciones sociales sobre la formación del profesorado, entre la transformación de conceptos abstractos y la realidad sociocultural, de la doctora Rey Chávez y Yacibe Enríquez Domínguez. Y cada uno habló sobre la representación y cómo lo estudiaba. Y después un desarrollo y después una serie de conclusiones. Y unas entrevistas me tocó leer también. Claro, ¿verdad? Hay varias entrevistas. Cada quien tiene su manera de obtener las representaciones sociales, ¿no? Y obviamente el trabajo es después organizarlos, presentarlos, ponernos de acuerdo con las editoriales, porque este texto se coordinó junto con la Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y la comunidad editorial de la universidad tuvo a bien a darle el sello, y finalmente hoy es uno de los textos con textos universitarios, colección de textos universitarios número 144, ¿no? Sí, doctor. ¿Algo más que desea agregar? No, pues
agradezco esta iniciativa. Es muy importante la difusión a través del audio. Es muy importante este nuevo proceso para las nuevas generaciones y ojalá lo compren. Pero también está gratuito en la línea de editores de la UASH, que lo pueden bajar, porque además eso es algo interesante. Se publican textos en impresos, pero también se publican textos en formato ebook, de tal manera que la gente pueda acceder de manera gratuita. Claro, sí, aunque nada como leerlo así del libro, bueno, claro. A mí se me hace más padre. Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos permitió estar con usted platicando. Muchas gracias por estar aquí y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Les recordamos que pueden encontrar este libro en la librería de la UASH, ubicada en el Centro Cultural Los Laureles, anteriormente CIDECH, frente a la estatua de Pancho Villa. Estás escuchando Ex Libris, un libro, un autor. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos les haya gustado. Les recordamos seguirnos en las redes sociales de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y estar pendientes. Los esperamos en el próximo episodio. Ex Libris es una producción de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua.